A ver, último tema del día, no menos polémico de lo que hemos estado hablando, y tiene que ver con la toma de tierras, ¿no? Empezó en esta vorágine con la marcha que hicieron en Villa Mascardi, marcha que fue denunciada por la ministra de Seguridad, después dijo que no era un tema suyo, el tema de las ocupaciones, que tenía que ver con un problema habitacional, que es obviamente, ¿no?, el caldo de cultivo que genera todo este fenómeno que hemos visto sobre todo en el conurbano, tercer cordón del conurbano, y después fueron apareciendo, bueno, distintos actores políticos reclamando acciones del Estado. Primero fueron los intendentes de Juntos por el Cambio del conurbano, después se sumaron los intendentes de Zona Sur el día miércoles, pidiendo al Estado provincial tomar medidas. Ayer se reunió, de hecho, el gobernador Kicillof justamente con esos intendentes. Salió el ministro de Seguridad bonaerense hablando de la ilegalidad de estas tomas, diciendo que él ha levantado un montón de usurpaciones, que hay más de 500 detenidos por ese tema desde el comienzo de año. Y bueno, el tema está instalado y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? El déficit habitacional, la miseria que hay en el conurbano. Bernie denunció que hay agrupaciones políticas detrás de este asunto. Y bueno, el tema está instalado. De hecho, hay una ley también que prohíbe los desalojos judiciales, creo que hasta marzo del año que viene. Para debatir sobre esta problemática tan profunda y también tan actual, nos comunicamos en este caso con Mauro López, él es coordinador de Barrios de Pie en provincia de Buenos Aires. Lo tenemos en línea. Mauro, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día a toda la audiencia. Bien. Bueno, Mauro, tu agrupación, de hecho subimos a redes sociales alguna foto de Guernica, que creo que ahí está el asentamiento más grande del conurbano bonaerense. Creo que el campo es más grande que el municipio de Ituzaingó, de hecho. O eso no me acuerdo si era la cantidad de hectáreas en general que están ocupadas en el conurbano bonaerense. Pero bueno, hay algunas organizaciones que están allí reclamando, asesorando, defendiendo a esa población. Contame un poco cómo lo vives, cómo lo vivís vos como referente social y político, todo este tema. Sí, bueno, buen día. Son 70 hectáreas, un descampado de 70 hectáreas había en el Mm. presidente Perón, donde hace ya unos meses un conjunto de familias empezaron una toma de terreno que luego se hizo cada vez más extenso, ¿no? Yo he estado ahí en Guernica, días de mucho frío, mucho viento, días de lluvia. La situación es desesperante, la situación social, y bueno, y después están todos los debates que se estaban introduciendo, ¿no? Principalmente saber que la enorme mayoría de gente que está ahí está con gente con madres, padres con niños, digamos, o sea, familias que realmente necesitan un terreno que tiene que ver con la crisis habitacional que vos decías, pero agravada o por las situaciones sociales y económicas producto de la pandemia, de la cuarentena, ¿no? En realidad son como varios problemas a la vez. Uno cómo lo vive y uno quiere ayudar, uno quiere estar ahí. Nosotros en particular tenemos compañeros que, por ejemplo, las organizaciones entramos al juego cuando los propios compañeros vecinos de compañeros tomaron la iniciativa con otros, digamos, y entonces después el rol nuestro es también facilitar, buscar una salida, ¿no? Porque es mejor, digamos, si hay interlocutores con alguna experiencia organizativa, con alguna experiencia barrial. Bueno, se hizo un pequeño censo, eligieron delegados por cuadra, eligieron un delegado por manzana, y entonces uno intenta que no se constituya una anarquía con todos los problemas que suelen haber, porque también siempre hay infiltrados, provocaciones, bueno, mil cosas que están presentes en estos casos, y entonces uno convive con el drama y con la búsqueda de una solución, aportar quizás lo que las organizaciones tenemos como experiencia para que se canalice lo mejor que se puede estas situaciones traumáticas. Mauro, buen día. Ubaldo Luna te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día. ¿Es verdad que en algún momento esta toma en Guernica había sido como parte o había sido interpretada por quienes ocuparon estos terrenos como una respuesta que el municipio les había comprometido antes de las elecciones? Esto es, que iba a haber entrega de tierras y que finalmente no se cumplió con ese acuerdo. Mira, no te quiero mentir, no me queda claro que esté asociado a eso. No me queda claro que esté asociado a eso. En general, el tramo habitacional está, las promesas de campaña están, pero yo lo veo más fruto no digamos de que el político me mintió con algunas promesas, sino verdaderamente del drama que hay, del drama que hay. ¿Cuál es el objetivo que se trazan ustedes como organización social, ¿no? Ayer hubo, de hecho, un cruce, anteayer, perdón, entre el ministro Berni y el Chino Navarro, porque Berni, entre otras cosas, directamente acusó al movimiento Evita, ¿no? De ser uno de los que promueven la toma de tierras. También vi dirigentes del Frente Darío Santillán, que creo que también ahí en Guernica. Digo, ¿cuál es el objetivo? Que se vayan de forma pacífica, que se queden, que el Estado busque la manera de entregarles las tierras de forma legal o que les busque otro espacio. ¿Qué es lo que persiguen ustedes detrás de este asesoramiento o acompañamiento? Sí, mira, en principio, ponerte en claro que ahí en Guernica se armó una mesa de diálogo con el cantero, con gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con gente del Ministerio de Tierra, del Hábitat de provincia, con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Quizás son cosas que no se saben, digamos, ¿no? Pero además de la causa legal que está en curso, también hay actores institucionales viendo esto, qué canal se le da. En el caso nuestro, yo, mira, primera cuestión, a veces aclarar un poco la tenencia de los terrenos. Esos terrenos de Guernica en particular, ¿no? Tienen tres características los propietarios. Una parte es terreno fiscal, la otra parte es terreno que al parecer fue de un antiguo propietario, pero bueno, no hay nadie que reclame la tenencia de la tierra. Y una tercera parte que, bueno, después de varios tiempos apareció un grupo económico privado atribuyendo pertenencia y bueno, empezaron hasta hace pocos días, no había ningún papel presentado que aclare la tenencia de esto. ¿Yo por qué lo planteo? Porque me parece que está el debate a veces de la propiedad privada, ¿no? Y de la identificación quizás con, digamos, a nadie que tiene un terrenito que se lo puede comprar con fruto de su laburo, le gustaría que quede el terreno, ¿no? O sea, primera cuestión, eso hasta nosotros lo vemos así. Ahora, en este caso, la propiedad de los terrenos es mayormente terreno sin uso, mayormente terreno descampado, digamos, ¿no? Entonces, estamos debatiendo una cuestión que para mí no es necesario debatirlo en términos de guerra civil, de decir, bueno, acá viene gente a tomar terrenos que le corresponden al otro y los otros entonces van a responder. Acá no, yo creo que hay que estar lejos de ese debate. Acá el tema que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en el país es que hay un déficit habitacional, como usted decía, condiciones sociales empeoradas, pero también hay muchos terrenos que donde uno podría hacer planificadamente el Estado, ¿no? Digamos, poner pequeños lotes para que la gente vaya ahí a tener su tierra, a poder tener su techo. Claro, ¿No? pero el tema es que el Estado, Mauro, no planifica esto y que se da Exacto. de hecho. Y de un lado, bueno, a lo mejor le faltan papeles, no sé, pero bueno, claro que esta gente tampoco está ocupando un lugar por el que pagó, no es el suyo. Y el tema Claro. es cómo lo solucionás ahora que ya estás en Sí. el baile, ¿no? Si se dejó hacer, ahora Bernie sale diciendo que no, que él va a desalojar a todo el Mira, mundo, que la culpa la tienen los jueces, que no dejan. sí, Hay una la ley en el familia, medio. mira, la familia de ahí, lo que quieren un pedazo de tierra y un techo, y nosotros, digamos, también caminamos en ese sentido. No importa si el terreno es ese, si es más allá, ¿no? Si hay que hacer un censo. Lo que pasa es que, ¿qué empezó? Mira, arranca un censo, supuestamente, ¿no? A los pocos días las personas que estaban censadas fueron denunciadas penalmente, ¿no? Por usurpaciones, o sea, la gente da los datos en función de una política supuesta de habitaciones, le meten una causa, ¿no? Entonces, ahora la gente ahí lo que quiere es un pedazo de tierra. Entonces, por ejemplo, lo que nos estaban planteando del municipio y los lugares era que solo 20 hectáreas podían estar en discusión. De todas las hectáreas, solo 20 podían ser para uso efectivamente habitacional, ¿no? El resto no.
y que esa gente se la podía reubicar en otros lados, incluso distritos vecinos, San Vicente, ¿no? O sea, nosotros estamos expectantes de salidas así. Está bueno construir salidas así, porque es malo, digamos, lo que no es planificado es malo, pero no es malo solo para el Estado, solo para la empresa, para los intendentes, también es malo para la gente, porque eso después va al hacinamiento. Digamos, si no hay inversión pública, tampoco hay agua potable, tampoco electricidad, ¿no? Se saturan algunos servicios básicos. ¿Y Entonces, por qué crees que le salen con este discurso ahora? ¿Es por una cuestión de que no quieren quedar mal con el electorado? ¿Porque tienen miedo de que esto ocurra hasta en el primer cordón del conurbano, en todos lados? Porque en realidad son 4.300 las hectáreas tomadas hoy entre el segundo y tercer cordón del conurbano, y son los intendentes y el ministro de Seguridad los que levantaron la bandera de hay que desalojar, no hay que permitir que esto ocurra. yo creo que tienen miedo que la situación los desborde, porque están, como vos decías, los problemas objetivos están y tienen miedo que los desborde y que el resto de gente que tiene esta problemática imite a los demás, quizás, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, digamos. Ahora, yo creo que la represión, digamos, o el miedo, solo que taparse con la mano, porque es una razón muy grande. Muchos de los que están en las tomas son los que pagaban alquileres, ¿no? Los que tenían algún ingreso, una charla y pagaban alquiler, alguna habitación, algo. Y ahora no lo pueden hacer, lo pueden hacer. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a la calle, un montón de gente que antes se la rebuscaba y pagaba alquiler, ¿no? Bueno, ese proceso en miles y miles y cien miles de personas no se puede tener con represión. Entonces, justamente, es más, la represión va a ser un caos, va a ser un caos. Entonces, es el momento donde debieran juntarse todos los que vos decís, los intendentes, etcétera, para decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver? ¿Por qué vamos a tirar como línea general? Digamos, hay proyectos de urbanización. En una toma de Los Hornos, allá en La Plata, el gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Provincial también está teniendo ahí una política activa para intentar urbanizar esa toma, e intentar darle un cauce. Eso tiene más, no han pedido colaboración a las organizaciones, que somos a veces voceras por esta experiencia. Eso tiene más salida que una represión. Con lo que vos decías, yo aclarar dos cosas, ¿no? Mira, porque hay una línea, digamos, que son todos delincuentes los que toman ahí los terrenos. Mira, yo he estado, el 95% de la gente es gente de la que estoy describiendo, familias que o pagaban alquileres o ven la posibilidad de una toma de hacerse con algo que si no, para ellos es impensado como proyecto de vida, ¿no? Y nosotros somos los que luchamos con que ahí no hayan narcos, con que ahí no hayan, digamos, punteros, con que no haya mafiosos, ¿no? Con que no haya, digamos, entonces lo que hay que hacer justamente es comprometerse para ver si no hay un 5% de eso, o sea, pero el 95% es gente que necesita el lugar, ¿no? Y juntos trabajemos para que justamente, digamos, bandidos y delincuentes no se metan ahí, no aprovechen para hacer negocios inmobiliarios, para vender terreno, ¿no? Nosotros tenemos compromiso y la gente ahí también lo sabe. Como a veces te infiltran, porque eso lo hemos visto en otros lugares, te infiltra la gente que a la noche empieza a tirotear, bandas que empiezan a tirotear para desacreditar el reclamo genuino, ¿no? Sí. Eso y lo que vos me preguntabas de las organizaciones. Bueno, ahí, no, esto que dicen del movimiento de Evita no es el primero, Bernie. Ya lo dijo la intendente presidente Perón también. Ellos son cosas que tendrán que hablar entre ellos en esa interna calle. A nosotros no nos consta, digamos. Sí hay algunas organizaciones que se presentan una vez realizada la toma, como en el caso nuestro, que nos entendamos que hay compañeros nuestros ahí, nosotros tenemos 25 familias, digamos, conocidas del movimiento que están ahí. Ahora, bueno, lo otro no me conta, lo que sí me parece que no, me parece que no, si hay interna política en el oficialismo, bueno, es lamentable, ante una situación así en plena pandemia, de que no prioricen política de Estado, ¿no? O sea, la interna del oficialismo. Y segundo, que lo que tendrían que hacer es poner un punto a futuro común, porque los intendentes dicen hoy, hay que desalojar, ahora son los mismos intendentes que están hace 20 años, que hicieron que su población viva en condiciones paupérrimas, ¿no? De hambre, de falta de servicios, falta de planificación, falta de trabajo. Entonces, son ellos mismos que mantienen a su población así. Y ahora vienen y se preocupan, ¿no?, de sus territorios, ¿no? Bueno, pónganse que el frente de todos,
¿no? Los que gobiernan en las diferentes instancias, se pongan al servicio de hacer lo que no hicieron estos 20 años, buscar una salida pautada, planificada, con criterio urbanístico, con criterio social, con criterio de integración, ¿no? Porque la gente está predispuesta a adecuarse a la salida que uno le encuentre. Hay gente de ahí que está en Guernica, que dice, mira, hay un terrenito en General Rodríguez, la gente de ahí, porque es un terreno fiscal, tenés que ir ahí a vos, son lotes de 10 por 6, la gente va a ir. Pero no se planifica, ese es el tema. No se planifica, no se piensa, y empiezan todas estas cuestiones por ahí que tienen más un tinte electoral, como vos decías, electoralistas, o sea, que hablan para la tribuna, ¿no? Y entonces empiezan con soluciones que no son soluciones, porque la verdad, ¿viste? Es lo que vos me preguntaba, ahora reprimir, ¿cuánto va a reprimir? Si hay un drama social impresionante, porque estamos peor, digamos, que hace 6 meses, 7 meses, ¿no? Entonces eso también, eso para la tribuna. Ahora eso no atiende a los problemas concretos. No atiende a los problemas concretos. Entonces discutimos legalidad o no legalidad en el sentido de represión, si está un de juez que hace la policía, Frederick, que tiene una opinión distinta. A ver, bueno, y empezamos a discutir eso y no discutimos los problemas de fondo, una solución, que la gente está expectante. Yo te insisto, hay una propuesta volando ahí de que el presidente Perón se pueda armar lotes, 1000 lotes y buscar tierra en otro lado, ¿viste? La que está predispuesta, digamos, a tener una salida viable, y no está hablando que la gente no pague incluso, ¿no? Incluso había una propuesta de algunos funcionarios de, bueno, algún crédito social que permita en un tiempo. La gente lo que más quiere es tener su terreno, ¿no? Porque y saber que uno va a envejecer, ¿no? Y no va a tener que estar tan donado, que por lo menos va a tener, si hay crisis, si no tiene trabajo, por lo menos va a tener un pedazo de tierra. Bien, Mauro, te agradecemos tu tiempo, vamos a seguir obviamente con este asunto, ¿sí? Que tengas muy buen día. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bien, pasaba Mauro López, coordinador de Barrios de Pie de Provincia de Buenos Aires, dirigente de aquí de Morón. Estuvo, él mismo subió esta foto que estamos viendo en la transmisión, una visita a ese predio de Guernica. Hablamos mucho de Guernica, pero en realidad son 4.300 hectáreas en distintos distritos del conurbano. Sí. En la reunión, por ejemplo, del otro día, ayer, no estuvieron solo los de la tercera sección electoral. No estuvo, por ejemplo, la intendenta de Moreno, que también tiene terrenos tomados en Cuartel Quinto y en otros puntos de Moreno. De hecho, hubo un muerto en Moreno en una pelea por una toma. Primero es importante remarcar que lo que compartíamos con Mauro López es una mirada de uno de los sectores que tiene una posición tomada sobre esto y que por supuesto hay múltiples miradas porque, primero, hay múltiples causas a lo que está pasando y porque no todas las tomas son iguales. No todas las tomas son iguales, ni todas las intrusiones son iguales. Primero porque hay en algunos casos como el que él detallaba y en donde Barrios de Pie está teniendo un trabajo social importante que son sobre terrenos fiscales o públicos o sin propietarios más allá de la franja que él detallaba había sido reclamada por un grupo económico. Pero no hay que asimilar porque son situaciones distintas dentro de un fenómeno quizá globalizador como es el tema de la ocupación de tierras en Argentina. No es lo mismo la situación de los hornos que, por ejemplo, las ocupaciones que se están dando en Lago Mascardi, que se están dando en el Parque Nacional Nahuel Huapi o en la costa, en donde la gente está muy preocupada porque las casas de veraneo, de hecho hay toda una marcha organizada para este fin de semana, aparentemente están siendo intrusadas. Lo que pasa es que uno ve que lo que comúnmente ocurre, la pandemia, la cuarentena y la miseria que se genera y este tipo de acuerdos tácitos que se van haciendo entre organizaciones de base, de, bueno, vamos a conseguir algo para los muchachos porque si no se pudre todo. O sea, no habrá saqueos, ¿no? Como bien dice Zabaleta, ¿no? Decían que iba a haber saqueo, bueno, no hubo saqueo. Hay toma de tierras. O sea, algo a cambio hay que darles, porque con un IFE no, evidentemente no alcanza, no es un laburo, no es un futuro cobrar el IFE, que aparte tampoco lo cobran todos, ¿no? Y me parece que se está gigantando algo que ya existe, esto de que hay una casa que está vacía y bueno,
tarde o temprano alguna familia la va a terminar tomando. De hecho, hay funcionarios, dirigentes políticos que se encargan de asesorarte, entre comillas, para que algunas familias necesitadas hagan eso. Lo que pasa es que una cosa es que ocurra en un baldío, en una determinada manzana, y sean casos así, digamos, como aislados. Y otra cosa es que te tomen 4.300 hectáreas al mismo tiempo. Eso es organizado. Hay gente que, bueno, ayer estaba viendo algún informe periodístico que estaba en vivo entrevistando a gente que estaba allí, que obviamente, ¿no? ¿Por qué te vas a vivir a una choza o a un toldo en pleno invierno, sin luz, sin gas, con frío, con lluvia, con barro? Porque no tenés Porque nada. alguien te prometió que eso va a ser tuyo. Sí. Si no, no vas a meterte. Sí, vas a hacer el aguante hasta que te den la Pues posibilidad. Sí. aguanta ahí, y aparte uno ve que ya están loteadas todas, está todo armado como para si no nos quedamos acá y no nos vamos más. Alguien promete. Si alguien Cierta abre la puerta. claro. Después están, en este caso no tengo por qué, digamos, descreer de lo que nos decía Mauro López. En algunos casos hay organizaciones que después van a asistir a otra gente, pero tampoco me chupo el dedo y sé muy bien que hay los que dan el primer paso, los que inducen a la gente a esto, porque la verdad es que seguramente hay alguien que le dice anda por este lado o anda a aquel lugar, porque por más que uno vea un terreno, uno no sabe si es un terreno fiscal, si es público o privado. Entonces, lo que se hace después es otro asunto. Ahora, las razones que llevan a la intrusión, a la ocupación, son otras. Tienen que ver con una situación de respuesta de viviendas, de desarrollo en general, porque Pero, a ver, vos podés conseguir una vivienda a mucho mejor precio que la que podés conseguir en esta zona de la provincia de Buenos Aires, yéndote a los extremos del oeste. Ahora, ahí estás incomunicado. No tenés servicios, no tenés medios de transporte, no tenés respuesta laboral, no tenés presencia del Estado municipal, estás a la buena de Dios. todos sabemos que aunque tengas laburo, aunque tengas ingresos, te cuesta muchísimo acceder a tu propia vivienda. A tal punto que hay gente que ni siquiera lo toma eso en consideración, ¿no? Que tiene la suerte de, bueno, paga un alquiler y dice, bueno, el día heredaremos, ¿no? Sobre todo si tiene la suerte de ser hijo único, heredaremos la propiedad de nuestros padres. Que bueno, tus padres para algo tuvieron que ahorrar y hacerse la casa. Sí. Porque si todos viviésemos de alquiler en alquiler, nadie tendría nada. Pero si a uno le cuesta un Perú, ¿no? Yo me fui a La Reja porque era lo único que podía pagar. Digo, ¿por qué no hay planes? Pues si hay lugares, pero ¿por qué no va el Estado, planifica, se las vende a una módica suma? Tampoco es tanto un terreno ahí, digamos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un departamento en Morón o en Caballito o en Palermo. Estamos hablando de un terrenito en la Loma del Tuje que para un inversor sale 2 mangos. Por eso compran tierras en donde hace 50 años o 20 años no había nadie y hoy la gente la ocupa porque, como decían ayer en alguna entrevista, y la verdad que somos 3 hijos con familia viviendo en la casa de nuestros padres. Por eso se van, no es que no tienen dónde vivir. No tienen nada propio, no tienen un terreno propio. Por eso se van ahí, porque alguien evidentemente promete. Ahora, ¿qué hizo que los intendentes, Kicillof, salieran a batir el parche diciendo no, esto es ilegal? Cosa que creo que todo el mundo considera, sabemos que es ilegal, de eso no crea la menor duda, acá no hay cláusula que valga, es claramente ilegal, pero vemos que la ministra Frederick manda a la PSA, la Policía Aeroportuaria, a custodiar, no a desalojar, a custodiar a 15 personas que están ahí en Mascardi ocupando un terreno público, Sí, un parque nacional. un parque nacional, los manda a custodiar, no, porque no desaloja. Hace una semana que está parado un ramal de tren porque hay familias que ocuparon tierras del ferrocarril en el taller de Victoria. Sí, en una playa de maniobra. Entonces, por una cuestión de seguridad, el sindicato dijo, hasta que no desalojen a esta gente, el ramal se para. Y el ramal está parado hace una semana. ¿Quién tiene que tomar la decisión de desalojar? Bueno, o la ministra de Seguridad o un juez. Bueno, nadie hace nada, entonces el ramal está parado hace una semana. O sea, pasan esas cosas insólitas y en la provincia de Buenos Aires, a contramano de lo que hace la ministra Frederick, Sergio Berni ayer subió un spot diciendo, en lo que va del año desalojamos 868 tomas y metimos presa a 524 personas, ¿no? Igualmente le quedan 4.300 hectáreas por cubrir, en este caso a Berni, y sabemos que hasta hay una ley
que puede ser constitucional o no, pero ningún juez dijo lo contrario ni se animó a contradecir esa ley que dice que no puede haber desalojos compulsivos judiciales, salvo cuando te estás instalando, o sea, que te agarren infraganti, no pueden ser desalojados por la fuerza pública. Entonces, en realidad tenemos el problema histórico, el problema actual, y no resolvemos nada. No se resuelve nada y creo que para determinadas reglas del juego se está corriendo el riesgo de hacer que cualquier cosa sea posible, ¿no? Que es solamente cuestión de animarte y encontrar algún tipo de padrinazgo, porque uno no desconoce la realidad que en algún caso nos toca muy de cerca respecto a las necesidades de planes de vivienda y demás. Ahora, por lo general lo que se improvisa termina saliendo mal. No, esto termina por eso, o termina a los tiros, Sí. todos contra todos, O naturalizando que este es el camino. o muchachos, agarren, o sea, el Far West, agarra tu familia, subite al caballo y plantá bandera donde puedas. Bueno, que es lo que está pasando en muchos lugares de gente que tenía emprendimientos, por ejemplo, turísticos en proximidad del lago Mascardi, gente que se está armando, porque vienen y le prenden fuego a la casa. Claro, ahí ya estamos hablando de grupitos, bueno, no son gente que no tiene vivienda, pero son digo, grupitos políticos. Sí. Todo tiene que ver con la necesidad de ocupar supuestamente o reivindicar un montón de derechos que sí, que por supuesto en algún caso están dibujados, pero me parece que el Estado, si no va a dar respuestas desde lo social, tiene que dar algún tipo de respuesta. Porque si están contempladas las atenciones a las necesidades sociales de la gente, el derecho a la vivienda, bueno, podríamos ir por lo menos encauzando esto. Ahora, parece que no hay una respuesta de ese lado, porque entre los anuncios no se habla de nada de eso. Bueno, ahí también Mauro nos decía que hay algunas ideas dando vuelta, pero del discurso ahora lo que bajó esta semana, ayer, en la reunión de Kicillof es, bueno, ok, sí, las ocupaciones son ilegales y hay situaciones injustas, y entonces, ¿cómo procedemos? ¿No? Porque tampoco es como que se termina de explicar qué pasa con esa situación y se dan estas peleas mediáticas increíbles entre funcionarios del gobierno, entre funcionarios del mismo gobierno, acusándose, uno de ser un payaso, el otro de ser el que milita por las tomas, ¿no? Claramente Bernie acusó al movimiento Evita de ser parte de las organizaciones que se dedican a esto, ¿no? O que ayudan, o que incentivan, o no sé. Y le salieron a contestar en un cruce ahí por América. Qué raro, sí, en América. Sí, me hace acordar por eso el tema de los presos. Primero eran los que claramente eran también funcionarios referentes del mismo gobierno, que por un lado decían hay que sacarlo y por otro lado decían hay que meterlos presos, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo puede convivir esta gente en un mismo gobierno, en un mismo espacio y hasta en un mismo núcleo, ¿no? Porque todos se referencian en Cristina más que en Alberto Fernández, que no sé si deja hacer, Kicillof lo mismo. Hermano, tenés un funcionario que piensa una cosa, otro que piensa otra, y lo dicen en público y se pelean entre ellos, bueno, tomá una decisión. Porque acá lo que falta también es conducción política. La que conduce está sentada en el Senado, abriendo y cerrando micrófonos y viendo cómo puede zafar de las causas judiciales que tiene. Y los que deben conducir realmente, el presidente Kicillof, y la ven pasar. ¿Quién es el que decía siga, siga? La Molina, Calabria. La Molina. Es el siga, siga. Bueno, Darío, nos vamos. Esto ha sido la edición de viernes aquí en Estación Central con MP4.